Hola, ¿cómo está tercero? ¿Qué tal? Voy a estar entonces en este video haciendo una breve introducción a el tema de las moléculas, ¿bien? Y para empezar esta actividad que tenemos en el Classroom, el mundo de las moléculas, para empezar voy a remontarme un poco a lo que ya estuvimos hablando, que es los átomos, porque las moléculas está a continuación del tema átomos. Habíamos estado hablando durante todo este tiempo que los materiales que conforman el universo, los materiales que podemos encontrar en el universo, todos están hechos de átomos. Algunos están hechos con una gran variedad de átomos, otros pueden estar hechos con el mismo tipo de átomos, pero ya sea, por ejemplo, el vidrio de mi vaso, el plástico de esta regla, mi mano, el aire que respiro, el agua que podemos tomar, absolutamente todos los materiales, incluso las estrellas y planetas en el universo, todo está hecho con, o mejor dicho, está hecho de átomos. Pero estos átomos, como no los podemos ver, no podemos tener una noción fácil sobre cómo se organizan para formar los materiales. Entonces, de eso se trata un poco este tema, porque cuando yo tengo 2, 3 o cualquier cantidad de átomos enlazados en estructuras fijas, en estructuras con identidad y con propiedades particulares, voy a decir que tengo moléculas. O sea, los átomos y las moléculas no son lo mismo, las moléculas no son átomos, pero las moléculas están hechas de átomos. ¿Sí? Cuando los átomos se enlazan y forman estructuras particulares, lo que tengo son moléculas. Entonces puedo tener, por ejemplo, moléculas muy simples con solamente dos átomos. Por ejemplo, si tuviese dos átomos de hidrógeno o dos átomos de oxígeno, tengo una molécula. Pero también puedo tener moléculas mucho más complejas, como las que seguramente recuerdan de biología. El ADN es una molécula que está conformada por cientos de átomos enlazados, formando una estructura que es la molécula del ADN. Y hay distintos tipos de ADNs, ¿no? Es decir, que no todas las moléculas de ADN son la misma molécula específicamente, pero bueno, sí tienen ciertas similitudes y parecidos. Ahora bien, esta actividad que tenemos ahí en pantalla, que es la que tenemos en el Classroom, empieza con algunas preguntas. Yo creo que más o menos un poco te estoy orientando para las primeras. Una distinción, vamos a diferenciar las moléculas simples de los compuestos simples de las moléculas de los compuestos de los sistemas compuestos con la siguiente característica. Cuando tengo moléculas donde hay un solo tipo de átomo, por ejemplo, solamente tengo átomos de hidrógeno enlazados en una molécula, bueno, esa es una molécula simple. Pero cuando tengo moléculas con dos o tres o más tipos de átomos, es decir, como una especie de ensalada, bueno, ahí voy a tener moléculas compuestas. Bien, entonces, por ejemplo, cuando tengo la molécula de agua, en cantidades, obviamente no una sola molécula de agua, sino varias moléculas de agua, varias moléculas de agua, lo que tengo es la sustancia que todos conocemos, a la cual llamamos agua, pero que está conformada por átomos en estructuras, es decir, átomos enlazados que me forman moléculas de agua. Y a partir de que se juntan esos átomos para formar la molécula de agua, esa unidad, esa estructura, salvo que yo haga ciertas cosas para romperla, se va a mantener y va a mantener una identidad distinta a la que tenían esos átomos por separado. Es decir, las características de los átomos ya no se mantienen cuando estos están juntos formándome una molécula. ¿Bien? Pero bueno, vamos directamente a la aplicación esta que tenemos en la actividad para ver un poquito más sobre las moléculas. Abro el link, me lleva a esta página, hago clic acá, me pide descargarla, yo la voy a estar descargando otra vez. Y una vez que se descarga, le haces clic al archivo descargado o doble clic en donde lo hayas guardado y se abre. Ahora lo voy a cerrar porque lo tengo abierto dos veces, ¿no? Pero bueno, acá está entonces. Bien. Hay varias opciones, vamos con la primera, no te voy a mostrar mucho porque también quiero que puedas experimentar un poco por tu cuenta. Pero acá abajo tengo algunas partículas, algunos átomos. Tengo átomos de hidrógeno y átomos de oxígeno. Entonces, por ejemplo, yo puedo poner un átomo de hidrógeno ahí, otro ahí, y el oxígeno acá. Está. Es más, acá puedo recargar el kit. Ah, si recargo el kit me borra todo lo que hice. Ok.
Bueno, voy a poner entonces el átomo de oxígeno ahí, el átomo de hidrógeno ahí y el otro átomo de hidrógeno ahí. Ahí tengo todos los átomos que me da el kit número 1. Bien. Si acerco estos átomos, lo que hace el programa es enlazarlos. Entonces ahora tengo estos dos átomos que están acá enlazados. Y fíjate que si yo tiro de un átomo, por ejemplo ahora voy a tirar del oxígeno, se mueve todo el conjunto. Lo mismo si tiro del hidrógeno, se mueve todo el conjunto. Eso sucede porque estos dos átomos están enlazados ahora en el programa y me están formando una estructura a la cual ya podemos llamar molécula. Ahí tengo una molécula con un átomo de oxígeno y un átomo de hidrógeno. Si además junto el otro átomo de hidrógeno a esta estructura, ahí veo que el programa ya me está diciendo que forme la molécula de agua, la molécula que me da la sustancia agua, la que sale de la canilla, la que compras, ¿sí? Esa agua, esa sustancia está conformada por estas estructuras que vemos en pantalla, por moléculas con dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno. Y bueno, como ya completé esta molécula, el programa me pide que lo ponga en el primer casillero ahí a la derecha. Bien. Fíjate que me pone entre paréntesis agua, tengo la molécula de agua, y ahí me está poniendo H2O. ¿Qué sería eso? Muy fácil. Tengo dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno. Es decir, me está dando una fórmula técnica que describe la estructura de la molécula, ¿sí? La estructura que ahí figura como H2O, básicamente lo que me está diciendo es qué átomos hay en esa molécula. Comúnmente decimos que es la molécula del agua, no se suele decir que es la molécula de H2O, pero bueno. Si voy al kit número 2, acá abajo a la derecha, ahora tengo otras moléculas, otros átomos, perdón, los voy a poner ahí arriba. Y ahora obviamente puedo volver a juntar estos y formar nuevamente, voy a juntar estos y formar nuevamente la molécula de agua. Pero fíjate que acá a la derecha la aplicación me pide que arme otras cosas, que arme la molécula de oxígeno, la molécula de hidrógeno, ¿bien? Y en la fórmula esta me está diciendo justamente cuál es la estructura. Dice O2. Voy a entonces cortar estos enlaces. Ahí está. O2, o sea, tengo que juntar dos átomos de oxígeno. Y ahí lo que tengo es entonces la molécula o la estructura que me da la molécula de oxígeno. Bueno, la pongo ahí. Fíjate, como curiosidad también el programa me ofrece una visión en 3 dimensiones de las moléculas. Obviamente esto es una representación, es muy parecido a cómo serían las moléculas en la vida real si pudiésemos verlas con nuestros ojos. Con una particularidad, las moléculas no tienen los colores tal cual los muestra la aplicación, ¿sí? Es más, las fotografías que se han obtenido no son fotografías a color, por lo tanto no es que podamos ver el color de las moléculas. Esto tiene colores para que podamos diferenciar una parte de otra parte. O sea que se le ha puesto estos colores naranja y blanco a modo didáctico, digamos. No es que la molécula sea exactamente así, pero es bastante aproximado, ¿no? Bueno, eso por un lado. Te dejo para que sigas investigando esta aplicación y que obviamente con la aplicación puedas completar esta tablita que nos pide, bueno, un esquemita, el nombre común, agua por ejemplo para el H2O, cantidad de átomos y cuáles, tipo de moléculas, es simple o compuesta. Como regla general es muy simple esto. Las moléculas o las estructuras moleculares que están formadas por un solo tipo de átomos son moléculas de sustancia simple. Y las moléculas que están formadas por dos o más tipos de átomos son una molécula de sustancia compuesta, ¿sí? Yo después en unos días les voy a dar tiempo para que la puedan resolver por ustedes mismos. Les voy a dar las respuestas para que puedan comparar si pudieron hacer bien la actividad, ¿ok? Y de esa forma ustedes también evaluar si más o menos cazaron el tema o están perdidísimos. Pero bueno, les quiero mostrar también, a modo de curiosidad, qué pasa o cómo se comportan las moléculas cuando en vez de tener una sola, tenés varias. Esto es una representación obviamente, pero nos sirve. Algo que no te dije, pero que es muy importante, y es que no todos los átomos, al juntarse con otros átomos, me forman moléculas. O lo digo de otra forma. No todos los átomos se juntan en estructuras moleculares.
Es decir, hay átomos, algunos, que no forman estructuras. Por ejemplo, acá tengo a el neón y al argón, que sin importar la temperatura, acá tengo un termómetro, ¿no? Sin importar la temperatura que tenga, yo ahora le estoy subiendo la temperatura porque estaba a menos 200 grados centígrados. Sin importar la temperatura que tenga, ya sea poca o baja o alta, los átomos se mantienen individuales, no se asocian, no se enlazan unos con otros. Bien, entonces por ejemplo, acá puedo tenerlos a una temperatura que les permite estar en estado gaseoso, líquido o sólido, y sin embargo en cualquiera de esos estados, estos átomos de neón, de argón, perdón, tengo el de argón ahora, pero el de neón también, no van a enlazarse, es decir, no van a formar moléculas. Pero el oxígeno, que lo estábamos viendo recién, por ejemplo, lo voy a poner en estado gaseoso, veo que ahí los átomos se están enlazando en parejas, es decir, me están formando esa estructura que es la molécula de O2, la molécula de oxígeno. Acá la confusión está en que la molécula y el átomo llevan el mismo nombre común, oxígeno. Por eso quizás es más fácil decirle la molécula de O2. Pero bueno, si la llevo al estado líquido o al estado sólido, veo que mantiene esa estructura donde dos átomos se enlazan para formarme la molécula O2. Y con el agua lo mismo. Ahí tengo las moléculas de agua en estado sólido, es decir, ahí tendría desde nuestra escala de visión un cubito de hielo. Ahora lo tengo en estado líquido, ahora lo que tengo entonces sería agua líquida. Y ahora lo tengo en estado gaseoso, es decir, cuando llevo el agua a más de 100 grados que forma un vapor, o mejor dicho, está en el estado gaseoso. Bueno, esta también, si quieren chusmearla por ahora, es simplemente a modo de curiosidad, es una aplicación que está en internet, les muestro cómo buscar, creo que ya les había mostrado, ponen PHET, bueno, ahí me apareció la dirección, PHET en el buscador de internet. Y esta sería la página FET, simulaciones gratuitas en línea de física, química. Y bueno, si quieren curiosear, hay otras simulaciones de otras materias, de varias materias. Juega con las simulaciones. Y acá la que yo estaba usando recién es una que se llama estados de la materia, ¿sí? Pero bueno, hay otras por si quieren chusmear. Si hay dudas sobre lo que les acabo de contar, si hay algo que no se haya entendido sobre esta actividad que les dejé ayer para empezar a realizar, me preguntan en los comentarios y lo vamos resolviendo. Hasta luego.